Vamos a dar inicio a la clase, a la primera clase de digestivo. Vamos a tratar el tema sobre esófago. ¿Me están viendo? ¿Están viendo la primera diapositiva? ¿Están viendo, por favor, chicos, la primera diapositiva? Ahora sí, doctora. Ya no, doctora. Se salió. ¿Ahora? No. Ahora sí. Ahora sí, Ahora sí se ve. Ahora sí. Bien. Ahora sí están viendo, ¿no? ¿Están viendo? Bueno. Sí, doctora, sí se puede ver. ¿No ven nada? Sí se ve, doctora. Sí se ve. Ya, entonces vamos a dar inicio. Por favor, Joseph, al final me pones la asistencia, ¿ya? Te vas a encargar de la asistencia. Puede ser a mitad de clase y al final, ¿ya? Para ver si están todos conformes en la asistencia. Bueno, vamos a empezar con algo pequeño que es el esófago, la anatomía radiológica. Todos sabemos que el esófago es una estructura tubular de 25 a 30 centímetros de longitud en el adulto, en el recién nacido es de 10 centímetros, a los 2 años llega a 16 centímetros de longitud. El diámetro va de 2 a 3 centímetros y el espesor de 1 a 1.5 centímetros. Está recubierto de un epitelio escamoso, estratificado que se extiende desde la boca de Gillian por delante de la sexta vértebra cervical hasta el cardias a la altura de la 11ª vértebra dorsal. Se sitúa en el mediastino posterior y se une la faringe con el estómago. Dentro de las capas es importante reconocer la mucosa, la submucosa y la muscular. Bien. A ver un momentito. Y vamos con la siguiente diapositiva. Bien. En cuanto a la topografía, acá tenemos un esquema donde vamos a reconocer el esófago cervical, 5 centímetros de longitud, el esófago torácico entre 16 a 20 centímetros de longitud y el esófago abdominal va de 2 a 4 centímetros de longitud. Nosotros, al estudiar el esófago, vamos a encontrar 4 estrechamientos o improntas. También se le llaman muescas fisiológicas. La primera impronta o muesca fisiológica es en la unión faringoesofágica a nivel de C6. La segunda impronta es en el estrechamiento aórtico a nivel de T4 y está relacionado con la huella del callado aórtico sobre la pared lateral izquierda del esófago. La tercera impronta es en el estrechamiento bronquial a nivel de T6, que está determinado por la huella del bronquio principal izquierdo. Y la cuarta impronta es en el estrechamiento hiato-diafragmático a nivel de T4. Acá tenemos un estudio de esófago contrastado con sulfato de bario, donde estamos, ¿no?, viendo las improntas o muestras o estrecheces fisiológicas que podemos encontrar en un esofagograma en frontal y en oblicuo anterior derecho. La primera es a nivel del cartílago-cricoides, la segunda es esa muestra que forma el botón aórtico, la tercera es la bifurcación del bronquio izquierdo. En algunos casos también vamos a encontrar la aurícula izquierda, ¿no?, que también forma una pequeña muestra, y la última a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Qué tipos de trastornos producen disfagia? Eso es importante para poder nosotros continuar y poder ver las patologías que nos brinda el esófago. Tenemos causas mecánicas, como por ejemplo el bolo alimenticio grande, la presencia de un cuerpo extraño cuando uno se traga así en forma inconsciente, jugando, a veces tiene uno cosas en la boquita y de un momento a otro ya no lo tiene en la boca, sino ya lo tragó uno, ¿no? Entonces es una de las cosas mecánicas. Otros son los trastornos inflamatorios como una estomatitis,
una faringitis, una epiglotitis, esas también causan disfagia a pasar los alimentos. Y vamos a encontrar aquellos trastornos de la motilidad que incluyen espasmos esofágicos difusos, el esófago de cascanueces, o también llamado esófago en sacacorcho, o en tirabuzón también le llaman, y la calasa. También tenemos trastornos musculares generalizados, como la distrofia muscular y la miastenia grave. Otro es trastornos neurológicos generalizados, como el Parkinson, esclerosis múltiple y trastornos cerebrovasculares. Y también tenemos los trastornos del tejido conjuntivo, como en el caso de la esclerodermia. ¿Qué posición es ideal para estudiar a un paciente con disfagia bajo fluoroscopía? Aquí es importante tener al paciente en posición supina, o sea, en cúbito dorsal, mirando el techo, para eliminar los efectos de la gravedad sobre el tránsito de Barry. Vamos a también tener presente algunas causas mecánicas intrínsecas de la disfagia. O sea, no solamente vamos a encontrar causas extrínsecas que causan disfagia, también vamos a encontrar causas intrínsecas. ¿Y cuáles son? La estenosis, el anillo de Chast, la membrana esofágica, el carcinoma esofágico y tumores esofágicos benignos. ¿Y cuáles son? Algunas causas, porque debe haber un montón. Causas mecánicas extrínsecas de la disfagia. Tenemos la neoplasia mediastínica, la linfodenopatías o ambas a la vez. También puede haber causas de presencia de masas mediastínicas benignas, como quistes de duplicación o quistes broncógenos. También podemos encontrar otra de las causas, anormalidades vasculares como una arteria subclavia derecha aberrante y la presencia de osteofitos redundantes prominentes en la cara anterior de la columna cervical. Bien, pero para todo esto nosotros tenemos, para poder evaluar el esófago, que normalmente no lo vamos a ver en una radiografía, tenemos que usar contraste. Entonces vamos a tener presente los siguientes métodos de estudio radiológico, sea por imagen, y aquellos métodos o técnicas de imagenología, pero que no usamos la radiación. Dentro de aquellos que usamos radiación tenemos el esofagograma con contraste validado. Hay casos en que no se usa el sulfato de bario y tenemos que usar sustancia hidrosoluble, que eso lo vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. El otro método es la tomografía. El siguiente es la resonancia magnética, que es una técnica alternativa y complemento de la tomografía. Ahora, ¿cuáles son las técnicas imagenológicas no radiológicas? Tenemos la endoscopía esofágica. Este es un método que se hace en forma directa, se estudia directamente a través del endoscopio, y vamos a evaluar el esófago, vamos a evaluar, ¿no? Su mucosa, y también se puede hacer alguna biopsia cuando es conveniente, ¿no? Si se encuentra una lesión de la mucosa o hay una imagen precancerosa y se puede hacer una biopsia de ella. El otro método, la otra técnica es la ultrasonografía endoscópica. Acá se usa un transductor, 7,5 MHz, y acá vamos a evaluar las capas del esófago. Y también vamos a evaluar si hay lesiones tumorales a nivel mural. Pero, ¿cuáles son las limitaciones de la ecografía endoscópica? Cuando hay tumores estenosantes, no va a permitir que el endoscopio ingrese. O cuando hay úlceras sangrantes, o sea, hay ciertas limitaciones, ¿no?, para este estudio de la ultrasonografía endoscópica. La otra técnica imagenológica, no radiológica, es la manometría. Mucho se usa la manometría, mayormente los radiólogos no lo hacemos, lo hacen los médicos gastroenterólogos, ¿no? Ellos son los expertos, ¿no? Y sobre todo cuando encuentran trastornos motores y trastornos de reflujo gastroesofágico, ¿no? Y acá se evalúa la presión intraluminar. Normalmente el valor normal es de 18 milímetros de mercurio. Bien, acá tenemos un esofagograma a doble contraste. ¿Por qué le digo a doble contraste? Porque tiene bario y tiene aire, ¿no? Entonces estamos viendo el esófago distal, por el número 1, estamos viendo el ángulo gastroesofágico, el número 2, el número 3 es el esfínter esofágico inferior, el 4 es el cardias, y el 5, miren, es la ampolla frénica. Bien.
¿En qué consiste el esofagograma o esofagografía al doble contraste? Nosotros estamos usando el doble contraste porque ¿qué indica eso? Usamos aire y sulfato de bario. También hay otras formas de estudiar el esófago usando, de acuerdo a las posibilidades del paciente, porque hay pacientes en que no se le puede hacer el doble contraste, únicamente hacemos el estudio del esofagograma simple, o sea, únicamente usamos sulfato de bario, la papilla variegada. Otra indicación es que el paciente esté en ayunas. Queremos hacer el esófago en ayunas. Si queremos hacer el esófago, estómago o duodeno, el paciente tiene que estar únicamente en ayunas. Esa es la única salvedad. No hay ninguna otra preparación, únicamente en ayunas. Y usamos la fluoroscopía porque tenemos que ver en el momento que el paciente empieza a deglutir el contraste y ver usando fluoroscopía a tiempos cortos, ver cómo pasa la faringe, cómo va dibujando el esófago, los diferentes segmentos del esófago cervical, esófago torácico, hasta que se abre el esfínter esofágico y entra el sulfato de bario al estómago. Entonces todo eso tenemos que hacer usando la fluoroscopía. Y el doble contraste, como les he dicho, usamos aire, el paciente traga aire y los sorbos, ¿no?, de la papilla variegada. O sea que tenemos el sulfato de bario, que es el contraste adecuado, ¿no?, que puede ser de cualquier marca, cualquier medio comercial, no interesa, pero que tenga sulfato de bario, y el doble contraste, que es el aire, ¿ya? El aire que lo usamos únicamente en el esófago, porque en el estómago vamos a usar otro componente que va a reemplazar al aire. Esto lo vamos a mencionar en la siguiente, lunes que viene. Bien, entonces nosotros a través de este esofagograma vamos a explorar la orofaringe desde la entrada del contraste hasta la desembocadura del contraste al estómago. ¿Qué vamos a estudiar acá? Vamos a estudiar tanto el funcionalismo, la motilidad y algunas patologías que podemos encontrar. ¿Cuáles son las proyecciones que nosotros usamos cuando estamos haciendo este estudio, usando fluoroscopía? Y es importante, el paciente tiene que colaborar, el paciente tiene que estar tranquilo, tiene que haber un diálogo entre el paciente y el médico. ¿Ya? Entonces, las proyecciones son en frontal, el paciente está en bipedestación, ¿no? Entonces, con fluoroscopía vamos viendo la entrada del contraste, podemos tomar placas radiográficas si tenemos alguna alteración. Después tomamos el oblicuo anterior derecha, el oblicuo anterior izquierda, y el paciente está de pie. Entonces estamos evaluando la mucosografía simple, sorbos de bario, No se escucha, se perdió el audio. ¿Aló? Bien. Bueno, la mucosografía simple permite ver los pliegues longitudinales del esófago cuando se encuentra colapsado. Entonces aquí vamos a poder ver la presencia de varices, úlceras pequeñas o un tumor in situ. El doble contraste es cuando usamos bario y el paciente está tragando aire. Acá vamos a ver la mucosa con el esófago distendido, ya no está colapsado. Y cuando está distendido, nosotros podemos encontrar finas erosiones, alteración de los pliegues longitudinales, podemos encontrar estenosis, una esofagitis y también la presencia de tumores precoces. ¿Cuáles son las indicaciones del esofagograma con bario? Son múltiples indicaciones. Vamos a ver compresiones extrínsecas, intrínsecas, la presencia de cuerpos extraños, disfagia, estenosis, trastornos de la motilidad, reflujo gastroesofágico, la presencia de divertículos, la presencia de esofagitis, varices esofágicas, membranas esofágicas, tumores benignos y malignos, alteración del esfínter esofágico inferior en el caso de la calasia, enfermedad del tejido conectivo, una esclerodermia, una hernia hiatal, siempre que no se pueda realizar la endoscopía, entonces el médico solicita un esofagograma con sulfato de bario. ¿En qué casos está contraindicado usar el bario?
cuando encontramos una anormalidad congénita, pero que tiene probar una fístula traqueoesofágica. No usamos el sulfato de bario. ¿En qué otra entidad no podemos usar el sulfato de bario? Cuando hay una perforación esofágica, como en el caso del síndrome de Mallory-Weiss o el síndrome de Boyle-Harvey. No podemos usar sulfato de bario. Acá nosotros usamos sustancias hidrosolubles, porque si usamos sulfato de bario, ¿qué indica? Que puede haber una peritonitis química, entonces vamos a agravar las condiciones del paciente. ¿En qué otros casos no usamos sulfato de bario? Cuando estamos frente a una perforación por cuerpos extraños o se trata de paciente ingerido sustancias cáusticas. En estos casos, cuando hay sospecha de perforación, no usar sulfato de bario, usamos sustancia hidrosoluble. Acá tenemos, miren, la representación del esófago al doble contraste y la otra es a relleno, o sea, un esófagograma simple. Entonces, son esófagos normales, estamos viendo, sabemos que es una víscera cilíndrica, hueca, tubular, tiene una gran capacidad de distensión y es la primera porción del duodeno. En la otra estamos viendo, miren, ya es un esófagograma relleno, donde estamos viendo en la parte superior del esófago vemos la primera impronta o muesca bricofaringia, la segunda, en el tercio medio del esófago torácico, estamos viendo la impronta causada por el botón aórtico, y más debajo tenemos la causada por la bifurcación del bronquio izquierdo. Bien, acá tenemos cómo se realiza, ¿no? Cómo obtenemos nosotros las imágenes cuando estamos tenemos acá el esófago contrastado y también estamos viendo parte del estómago. Y en la segunda estamos viendo en una proyección oblicua derecha, donde estamos viendo también esa impronta causada por la muesca del botón aórtico, y la otra, debajo del botón aórtico, tenemos la bifurcación del bronquio izquierdo. Acá, en esta otra, estamos viendo ya prácticamente, estamos viendo los pliegues longitudinales del esófago, y vemos que ya se está dando el vaciamiento esófago-gástrico. Vemos la ámpula epifrénica o frénica que le hemos visto al comienzo, que es normal verla en algunos, y se ve por segundos, después ya no los volvemos a ver. En el caso de la tomografía, ¿por qué usamos la tomografía? También nos ayuda. Es una técnica de elección en el estudio del estadiaje de tumores del tracto digestivo. Además, permite el estudio detallado, fino de la mucosa y proporciona muchísima información sobre los tejidos vecinos del esófago. También podemos evaluar la extensión del tumor y determina la existencia o ausencia de ganglios linfáticos. Bien, ahora entramos a lo que son las entidades que vamos a encontrar estudiando el esófago. Podemos encontrar anormalidades congénitas del esófago. Por ejemplo, una atresia esofágica sin fístula traqueal o con fístula traqueal. Podemos encontrar una fístula traqueoesofágica sin atresia. Podemos encontrar una estrechez o estenosis congénita o una duplicación, que es poco frecuente, mayormente rarísima, encontrar una duplicación del esófago. Acá tenemos diferentes formas en que se puede dar la atresia, y así las podemos encontrar en el estudio del esófagograma. Pero acuérdense, acá usamos sustancia de contraste hidrosoluble, ¿ya? Mayormente la atresia dice que se da de 2000 nacimientos, un caso, o puede haber 1 o 2, es rarísimo, y tiene que tener relación con recién nacidos prematuros, y aparte de la atresia podemos encontrar otras malformaciones, pueden ser cardíacas o dependientes también del tracto digestivo, por ejemplo, ano imperforado. Y esto se da, esta atresia se da en el esófago medio y se detecta al momento de nacer. Al momento de nacer, el neonatólogo recibe al bebé y le hace todas las pruebas a Apgar, le hace si está permeable el esfínter anal, le coloca una sondita nasoesofágica para ver si el esófago está permeable. Entonces, en ese momento se detecta. Pónganse, si se encontró la sospecha de atresia, entonces el niño pasa a otro ambiente
y como tienen que recibir la primera alimentación de la madre, entonces en este caso el niño no puede, porque no sabemos si es una atresia simple o es una atresia con fístula. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una gastrotomía y se coloca una sondita en la cavidad gástrica y por ahí se alimenta al niño hasta que el médico decida en qué momento se hace el estudio para poder verificar si esa atresia es simple y no tenga ninguna complicación como fístula, ¿ya? Entonces, acá, como ustedes ven acá en este esquema, tenemos diferentes formas de cómo se presentan las atresias del esófago. Acá, miren, este es un niño, un recién nacidito, que se le hizo, el neonatólogo constató que estábamos frente a una atresia, pero no sabíamos si era con o sin fístula. Entonces ya en el ambiente especial donde pasan los prematuros, el cirujano pediatra le colocó una sondita en la cavidad gástrica, ¿no? El niñito estaba sedadito, le colocó la sondita para poderlo alimentar, y ya el neonatólogo, el pediatra, decide en qué momento se le hace el estudio para ver si es una atresia con fístula o una atresia simple. Entonces, lo que están viendo ustedes en la parte superior, en el mediastino superior, vean, la atresia es el esófago está dilatado, está con aire, y tiene una imagen en dedo de guante. Entonces, eso indica, ¿no? Y a un costado está desplazando, la tráquea siempre la desplaza hacia la derecha y hacia adelante, como estamos viendo acá en la radiografía tóraco-abdominal. Acá, en la parte inferior, ya se pasó a través de la sondita que está en el estómago, se pasó sustancia de contraste hidrosoluble, y vemos que ha opacificado el estómago, está haciendo también tránsito intestinal, pero no hay reflujo. Ya. El siguiente paso es a través de una sondita pequeña, de un calibre bien disminuido, se ingresa a través de la nariz, una sonda nasoesofágica, con mucho cuidado, y vemos que llegó hacia la zona del esófago atrésico y se inyecta a través de una jeringuita de 10 centímetros más o menos, 5 o 3 centímetros de sustancia hidrosoluble, y vemos cómo en la siguiente, miren la radiografía, cómo se ha opacificado la atresia, ¿no? Una atresia que no tiene comunicación, tiene un aspecto en dedo de guante, y al costado derecho, miren cómo, vean la columna de la tráquea, la desplaza hacia la derecha, y vemos también la bifurcación del bronquio derecho y bronquio izquierdo. Entonces, ya esto es suficiente para que el cirujano vea qué tratamiento de reparación va a hacer en este pequeño. Bien. Acá vemos diferentes formas. También en la primera vemos lo que señalan las flechitas negras, es una atresia. En la radiografía de en medio vemos la imagen en dedo de guante, ¿no? Y en la tercera radiografía vemos un esófago completo, pero se comunica a través de un trayecto anómalo con la tráquea. Hay una comunicación, también eso tiene que tener tratamiento. La siguiente entidad es sobre la congénita del esófago torácico medio. Es una enfermedad, es una estenosis rarísima, ¿no? Y aparece de 100.000 de recién nacidos, se puede ver 4 casos. Y el segmento comprometido es el esófago medio o el esófago inferior. La causa es un engrosamiento fibromuscular y membranoso. Entonces, es una estenosis benigna, miren sus bordes bien definidos, una imagen cónica, pero que disminuye la luz del sector comprometido. Entonces, el tratamiento es hacer dilataciones, los gastroenterólogos, pediatras, hacen dilataciones por periodos y van tomando radiografías, ven cómo va dilatándose ese segmento estenosado hasta alcanzar el calibre adecuado, y siempre van haciendo sus controles cada 3, cada 6 meses hasta ver, ¿no?, que el esófago vuelva a su calibre normal. Bien, también es importante dentro de las alteraciones que se presentan en el esófago, conocer cuáles son las compresiones extrínsecas del esófago cervical. Tenemos la hipertrofia del músculo glicofaríngeo,
el plexo venoso faríngeo, las membranas esofágicas, osteofitos marginales anteriores a nivel cervical redundantes prominentes, una hernia anterior de un disco intervertebral, un agrandamiento de la tiroides o agrandamiento de la glándula paratiroidea, ganglios linfáticos aumentados de tamaño, lesiones de tejidos blandos, lesiones espinales. Entonces esas entidades comprimen de afuera hacia adentro al esófago cervical. También vamos a conocer otro tipo de compresiones extrínsecas, pero a nivel del esófago torácico. Tenemos estructuras normales como el callado aórtico, el bronquio principal izquierdo, y anomalías vasculares como por ejemplo un aneurisma del callado aórtico, un aneurisma de la aorta descendente, lesiones aórticas propias, por ejemplo, un arco aórtico a la derecha. A veces encontramos arcos aórticos a la derecha y a la izquierda, o un arco aórtico cervical. Entonces, estos producen compresiones extrínsecas, ¿no?, a nivel del esófago torácico. Y también otro tipo de agrandamientos. Por ejemplo, hay una cardiomegalia, un crecimiento de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, ¿no? Van a también desplazar al esófago. O sea, recuérdense que el esófago está en el mediastino posterior. Otras alteraciones tenemos propias no propias de la aorta, como por ejemplo una arteria subclavia derecha aberrante, también puede comprimir a nivel del esófago torácico. Una lesión del pericardio, unas masas mediastínicas también en la presencia de masas pulmonares, como tumor, un quiste broncogénico, la presencia de ganglios linfáticos agrandados y una hernia diatal. También estas pueden producir compresiones a nivel del esófago torácico. Acá tenemos, miren, tenemos la columna cervical detrás y el estudio del esófago cervical contrastado, donde estamos viendo una muesca anterior y una muesca posterior. La muesca anterior es una hipertrofia postglicoidea y la muesca posterior es una hipertrofia de glicofaringia. Mayormente son a veces, no se conoce la causa, pero estas pueden producir, mayormente no que pueden, sino que producen, ¿no?, ciertas disfagias al pasar los alimentos. Dentro de las compresiones extrínsecas también es importante, acá como vemos en estas láminas, ¿no?, cuando tenemos un doble arco aórtico, tanto el arco normal que se ve a la izquierda, se produce esa muesca, y al lado opuesto tenemos el otro arco aórtico, entonces se está produciendo una pequeña estenosis a ese nivel del esófago torácico. Y en el otro esquema vemos un esófago que está prácticamente, la luz está disminuida por una masa que está en el mediastino, en el lado derecho, y la muesca que está en el lado izquierdo está producida por la impronta que causa el callado aórtico. Acá tenemos cuando estamos frente a un crecimiento cardíaco, va a desplazar la silueta del esófago. Acá lo vemos, el esófago pacificado lo desplaza y es una compresión extrínseca. Bien. En esta resonancia magnética, el corte axial T1, estamos viendo un doble callado aórtico, D y la I. Vean cómo este doble callado está comprimiendo moderadamente no solamente el esófago, sino también parte de la tráquea la está desplazando. Y en la otra imagen tenemos un esofagograma cervical donde estamos viendo la membrana esofágica supero-anterior. Miren, ¿no? Mayormente no se conoce la causa de estas membranas, tampoco no es congénito. Otra entidad que es usual verlo en emergencia en el área pediátrica, ¿no? Niños que jugando se tragan pepas, se tragan bolitas, todo lo que ven se ponen a la boca, ¿no? Canicas, ¿no? Entonces acá vemos un esófago contrastado y prácticamente no se logra ver la luz porque hay un cuerpo extraño en el tercio medio del esófago cervical, se tragó una pepa, ¿no? Y con la justa se está pasando la sustancia de contraste por los bordes, ¿no? Y vemos un hilito. Entonces aquí ya no hay nada que hacer, ya tiene que pasar a manos del gastroenterólogo para que le realice la extracción de ese cuerpo extraño. También vemos en pacientes
ancianos o pacientes que usan prótesis, a veces las prótesis dentales están ya con fallas, ¿no? Que en cualquier momento se rompen y en un momento u otro se los pueden tragar, ¿no? En la parte de medio estamos viendo un esofagograma donde lo que señala las flechas rojas es una parte de la pieza de la prótesis que quedó ahí enclavada en el tercio superior del esófago torácico. Y el siguiente es un paciente que tuvo un problema, entonces se le colocó una prótesis a nivel del cartílago cricoides, ¿no? Pero con el tiempo esta prótesis se fue movilizando con la declusión, con el pasaje de los alimentos, y la prótesis descendió y se localizó en la radiografía, como ustedes ven en la lateral izquierda, la vemos a nivel del botón o callado aórtico. La otra entidad, ¿no?, que vamos a encontrar en el esófago son las famosas perforaciones esofágicas. Estas son secundarias a agentes traumáticos. Por ejemplo, las famosas iatrogenias que siempre se nos presentan en el área del radiodiagnóstico cuando se hacen las endoscopías, ¿no? O cuando están haciendo una dilatación de una calasia, puede haber una perforación, o una toracotomía, ¿no? También, ¿no? Se pasa la mano del médico y ¡pum!, se perfora el esófago, ¿no? También otras causas de perforación esofágica son aquellas causadas por heridas penetrantes, como proyectiles, armas de fuego, o traumatismos contusos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Estos hallazgos radiológicos son simples porque en una placa de tórax se puede diagnosticar siempre y cuando sabiendo, ¿no?, los antecedentes por los que el médico solicita la radiografía. Vamos a encontrar un ensanchamiento mediastínico con neumomediastino. Aparte, podemos encontrar un enfisema celular subcutáneo en partes blandas del cuello, a nivel cervical y a nivel de pared torácica. Puede haber derrame pleural y un neumotórax, pero estas dos entidades se presentan después de 12 a 24 horas cuando se ha producido la ruptura. Es frecuente, como hay una ruptura, es frecuente nosotros encontrar a veces infiltrados pulmonares. El esofagograma es de muchísima utilidad, sobre todo, ¿no?, en este caso de perforaciones, pero, ojo, nosotros usamos sustancia de contraste hidrosoluble. Acá, dentro de las perforaciones, es importante tener presente el síndrome de Mallory-Weiss. Este síndrome de Mallory-Weiss es una hemorragia gastrointestinal alta. Está causada por desgarros longitudinales y superficiales de la mucosa en la unión gastroesofágica. Se da muchas veces con mayor frecuencia en los varones. ¿Cuál es la causa que ocasiona este síndrome? Es un incremento de la presión intraluminal, ¿no? Y dentro de los síntomas que se pueden encontrar son las presencias de vómitos a repetición, hematemesis y el dolor exquisito retroesternal. La otra entidad de perforación es el síndrome de Boer-Haber. Se trata de una rotura posterolateral completa de la pared del esófago distal. Generalmente esto se da en el lado izquierdo. Radiológicamente también vamos a encontrar un ensanchamiento del mediastino, se acompaña de derrame pleural izquierdo, un neumotórax, el famoso enfisema que siempre lo vamos a tener presente, el enfisema celular subcutáneo en el nivel del cuello o en la pared torácica. Y también vamos a encontrar un neumomediastino. Este neumomediastino es retrocardíaco. Es importante, ¿no?, que si no lo vemos en frontal, tomarle una lateral y lo vamos a reconocer el neumomediastino porque va disecando parte de la silueta cardíaca y vamos a ver el signo de la B de Naclerio. Es característico. Por ejemplo, acá tenemos el síndrome de Boer-Haber, donde vemos en la primera radiografía que está con sus cables de electrodos, en el enfisema celular subcutáneo, está en parte del cuello y en la pared torácica. Y en la siguiente imagen, ¿no?, vemos el neumomediastino, que es retrocardíaco, y donde está señalando las flechas, en la parte inferior, es una B, tiene la forma de una B, la B de Naclerio, médico que hizo tantos estudios y le puso su apellido. Bien, la siguiente entidad, acá les traigo un esquema importantísimo, donde vamos a encontrar
en la primera una imagen de adición. A esas imágenes de adición también nosotros lo caracterizamos como los famosos divertículos del esófago. La segunda es una imagen de sustracción, ¿no? Los cánceres nos dan imagen de sustracción. La tercera es una imagen por adición y sustracción, ¿no? La cuarta es una imagen de estenosis. Estenosis carcome un borde, carcome el otro borde y produce una disminución notable de acuerdo a la gravedad de lo que está produciendo esa estenosis. Es el calibre disminuido o levemente disminuido del segmento afectado. Y la otra es una imagen, ¿no? Una compresión extrínseca que ya acabamos de ver en algunas diapositivas anteriores. Bien, en relación a la primera imagen de las imágenes de adición, acuérdense, primeramente vamos a estudiar los divertículos esofágicos. Cuando ustedes vean divertículos, son imágenes de adición. Los divertículos no solamente se van a ver a nivel del esófago, el esófago cervical, el esófago torácico, sino también lo vamos a ver a nivel del intestino delgado y más en el intestino grueso, los divertículos, ¿ya? Entonces, ¿a qué llamamos divertículos del esófago? Son formaciones saculares o imágenes de adición que comunican con la luz del esófago a través de un orificio o un pedículo largo. ¿Cuáles son los tipos de divertículos que vamos a encontrar en el esófago? Son dos, divertículos de pulsión y divertículos de tracción. Mayormente, estos los vamos a encontrar tanto en el esófago cervical como en el esófago torácico. ¿A qué llamamos divertículos de pulsión? Estos son también llamados divertículos falsos, porque contienen mucosa o submucosa, ¿ya? ¿Y cuál es la causa? Es un incremento de la presión intraluminal y son secundarios a disfunciones motoras. Esa es la definición corta del divertículo de pulsión. El divertículo de tracción es un divertículo verdadero. ¿Por qué? Porque jala todas las capas del esófago, todas las capas del esófago. Y están localizados a nivel del tercio medio del esófago. Contienen, como dije, todas las capas del esófago. Suelen ser secundarias a procesos inflamatorios vecinos, principalmente ganglios subcarinales, ¿no? O secuelas de tuberculosis, ¿no? Secuelas, tracciones, ¿no? Y como les dije, estos son los famosos divertículos verdaderos. Bien, vámonos a ver cuál es el divertículo que se da en el esófago cervical. Tenemos el famoso divertículo de Zenker, o también llamado divertículo faringoesofágico. Este divertículo se caracteriza porque se presenta en la cara posterior del esófago cervical, a la altura de C5, C6, o sea, a la altura de la boca de Gillian. Es un divertículo por pulsión. ¿Por qué por pulsión? Porque jala mucosa o submucosa. ¿Y cuál es la causa? Es una disfunción neuromuscular del esfínter gricofaríngeo. Y también se debe a un aumento de la presión intraluminal esofágica, que ocasiona una hernia de la capa mucosa o submucosa y ¡pum!, ahí se presenta el divertículo de Zenker. La mayoría de estos divertículos son adquiridos. Y como son de pulsión, acuérdense, son divertículos falsos. La frecuencia se da en varones, mayormente en varones, pero ahora últimamente la estadística dice que es igual, tanto en varones como en damas. Vamos a encontrar los estadios, cómo va creciendo el divertículo. En el primer estadio, vean, es pequeñito, parece que se asemeja a una espina de rosa y va de 2 a 3 milímetros. El segundo estadio tiene una forma de una porra y es de 7 a 8 milímetros, casi perpendicular al eje vertical del esófago. El tercer estadio es una forma sacular, es mayor de 10 milímetros, y el cuarto estadio es un divertículo gigante. Miren, tan grande, parece un huevo de gallina, ¿no? También se almacena ahí la comida de varios días ahí, difícil de que eso salga normalmente, no sea por rebosamiento va
va pasando al esófago adyacente, ¿no? Y miren cómo comprime el esófago, está produciendo una disminución extrínseca, ¿no? El mismo divertículo produce, y ahí, de acuerdo al tamaño del divertículo, son las molestias que va presentando el paciente. Por ejemplo, en el estadio 3, el paciente ya ni quiere comer porque come algo y ese divertículo se llena, o tiene halitosis, o tiene... y el mismo paciente ve la manera de evacuar ese divertículo, de botarlo, ¿no? De poderlo expulsar todo el contenido que se almacena, porque se fermenta, en esa bolsa se fermenta la comida. Bien, ¿y cuál es la forma de estudiarlo? Nosotros hacemos el esofagograma, mayormente lo hacemos simple, no es al doble contraste, porque no necesitamos ver los pliegues, únicamente demostrar el tamaño del divertículo. Y las incidencias apropiadas, si ustedes ven la primera en frontal, vemos una bolsa, es un divertículo, pero no estamos viendo las características bonitas que presenta el divertículo de Zenker. Entonces, para esto tomamos las proyecciones en oblicua, la siguiente es en oblicua, y la lateral, donde se ve mucho mejor, se ve el orificio, y vemos muy bien la imagen sacular, ¿no? Del divertículo. Es una imagen de adición. Miren el tamaño, miren cómo comprime la luz del esófago normal, y ahí es donde el paciente siente las molestias exquisitas, ya no quiere comer, entonces, y no quiere ni hablar, porque habla, la halitosis que sale de esa bolsita tiene ahí la comida retenida. Y el tercio medio y distal del esófago torácico lo vemos bien de calibre, ahí no hay problema. Acá también tenemos, miren, en la primera es una foto de un divertículo que está hacia la izquierda, y en la segunda, miren, en la segunda no es un divertículo de Zenker, ojo, el divertículo de Zenker únicamente es posterior, está frente a la columna cervical. Este divertículo no está frente, está delante, miren, delante de la pared anterior del esófago. Este es un divertículo por tracción, ¿ya? Este divertículo fue uno de los un hallazgo de tantos, porque el paciente había tenido cirugías, había tenido un absceso amigdaliano, después un flemón en partes blandas, entonces prácticamente se hizo fibrosis y jaló todos los componentes de las paredes, de las capas del esófago. Entonces este es un divertículo anterior, pero por tracción, ¿ya? Bien. A nivel del esófago torácico tenemos 3 divertículos. El divertículo interaórtico bronquial. Como su nombre lo dice, es interaórtico bronquial, sigue el trayecto del botón aórtico, se localiza en la pared anterolateral izquierda. Son divertículos de pulsión. ¿Por qué de pulsión? Son divertículos falsos porque jala mucosa o submucosa. Y este divertículo interaórtico bronquial está por debajo del borde inferior del callado aórtico y por encima del borde superior del bronquio principal izquierdo. O sea, por eso que se localiza en el lado izquierdo, lateral, ¿no? Lateral izquierda. El otro divertículo es el divertículo interbronquial o subcarinales. Estos divertículos son divertículos verdaderos o divertículos por tracción. Jalan todos los componentes de la capa del esófago, ¿no? Y mayormente son causados por la presencia de cicatriz o adherencias periesofágicas, ¿no? Mayormente son secuelas de tuberculosis, ¿ya? Y el último divertículo que se encuentra a 10 centímetros distal del esfínter esofágico inferior, y son los divertículos epifrénicos. Y estos se ven en el lado derecho del esófago y justo cerca al esfínter esofágico inferior. Entonces tenemos ahí los 3 divertículos que son a nivel del tórax: interaórtico bronquial, interbronquial o subcarinal, y el epifrénico. Bien. Acá tenemos estos 3 divertículos, son subcarinales o interbronquiales, están a la derecha, miren, a la derecha. La tercera radiografía, si ustedes ven, al lado izquierdo, vean la sombra del botón aórtico, está produciendo una muesca. Está produciendo una muesca, miren, una muesca, ¿no?
Acá, este es el botón aórtico y esta es una muesca. Y acá está el divertículo subcarinal o divertículo interbronquial. Este divertículo interbronquial es un divertículo por tracción y tiene relación con procesos inflamatorios, como secuela de una tuberculosis, secuelas pleurales, ¿no? Bien, entonces vámonos a la siguiente diapositiva. Acá, miren, este divertículo sigue, acá encima está la sombra del botón aórtico, lo que estoy señalando con la flecha, miren la muesca del botón aórtico, ¿no? Y acá, este es el divertículo interaórtico bronquial, o divertículo por pulsión, o divertículo falso que jala mucosa o submucosa. Igual acá tenemos un divertículo interaórtico bronquial porque sigue el trayecto del botón aórtico. Y acá vemos el contraste que está en el fondo gástrico y todo esto es el estómago, está con aire. Bien. Acá tenemos el tercer divertículo torácico. Lo vemos distal a unos 10 centímetros aproximadamente y se ve en el lado derecho. Miren la imagen de adición. Este es un divertículo epifrénico. Miren, divertículo epifrénico que también se llena de contraste, tiene acá un cuellito. En esta otra proyección de ese otro paciente vemos el divertículo epifrénico. Tomográficamente miren el divertículo epifrénico, ¿no? Como se llena de contraste, es líquido y aire forma igual acá, miren el divertículo epifrénico y no, como ustedes ven siempre se da en el lado derecho, cerca al esfínter esofágico inferior. En esta tomografía coronal vemos acá el divertículo y acá en la tomografía sagital vemos acá el divertículo epifrénico. Igual acá vemos el divertículo epifrénico, ese es un estudio contrastado. Sulfato de bario, vemos acá, ese es un gigante, magnificado está el... Bien. La otra entidad son los trastornos motores del esófago. Tenemos acá la famosa calasia. ¿Qué es la calasia? Es una enfermedad de la motilidad del esófago. Se caracteriza por una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y por la ausencia de la peristalsis esofágica. Puede haber una disminución o una ausencia de las células ganglionares del plexo de Auerbach. Y frecuentemente lo vamos a ver en gente joven entre 20 y 40 años de edad. Mayormente se da en el sexo femenino. ¿Cuál es la clínica de estas acalasias? Es la disfagia. Las acalasias también, así como vimos en los divertículos, tienen sus estadios, y de acuerdo a sus estadios son las molestias. Cuando es una acalasia incipiente no da mucha sintomatología. La sintomatología se presenta cuando son acalasias, cuando el esófago está bien dilatado, elongado, tortuoso, ¿no? Es más ancho, incluso se ve que pasa los 6, 7 centímetros de diámetro. Entonces ahí ya las molestias son bien exquisitas, hay disfagia. Al comienzo la disfagia es apenas a los sólidos, pero cuando es una acalasia inmensa, deformante, entonces ya la acalasia se da para los líquidos también. Y el dolor retroesternal es exquisito. Va a haber regurgitación de los alimentos retenidos, porque como el esfínter esofágico inferior está estenosado, porque hay ausencia de los plexos de Auerbach, entonces la comida no pasa normalmente al estómago, entonces se va ahí almacenando, porque el esfínter esofágico está completamente estenosado. Y esa retención de los alimentos produce halitosis, mal aliento, y muchas veces el paciente tiende a botar lo que tiene en el esófago y hace las maniobras de estarse más tranquilo, y eso muchas veces produce neumonías aspirativas. Y por lo tanto, como el paciente a veces ya no quiere comer, porque siente ese malestar retroesternal, entonces baja de peso. Y muchas veces cuando el paciente llega al médico, sin necesidad de hacerle todavía ningún examen radiológico, al verlo nomás piensa que tiene un tumor, porque lo ve todo caquético, todo flaco y todo doloroso, todo venido a menos. Entonces, ectoscópicamente, el gastroenterólogo piensa que el paciente tiene un cáncer. Es por eso que esta acalasia hay que hacer el diagnóstico diferencial, un carcinoma primario del esófago distal
o un cáncer del fondo gástrico. Bien, la calasia, nosotros podemos hacer el diagnóstico con una radiografía de tórax, cuando es una calasia gigante, ¿no? Entonces, a través del mediastino podemos ver el esófago dilatado y un nivel hidroaéreo que indica la presencia de restos de alimentos de varios días. Y como como el esfínter esofágico inferior está estenosado, entonces la burbuja aérea del estómago está ausente, ¿ya? Entonces, una placa de tórax se puede hacer, pero cuando la calasia es inmensa. El otro estudio es el esofagograma, pero acá no usamos el doble contraste porque no es necesario. Acá el paciente lo tenemos en ayunas y le damos por sorbo. Primeramente le tomamos una radiografía previa antes de darle el contraste. Ah, lo que me olvidaba. Antes y en cualquier estudio, cuando se usa sustancia de contraste, siempre es importante tomar una placa previa, ¿no? Una placa previa antes de darle el contraste, sea por vía oral, por vía endovenosa o en forma directa, cuando hay una fístula de pared, ¿no? Siempre se toma una radiografía previa antes de cualquier tipo de contraste y de cualquier medio que ingrese. Bien, en el esofagograma varitado simple, ¿qué vamos a encontrar? Un esófago dilatado, elongado, tortuoso, ondas terciarias, en casos avanzados, un afilamiento gradual, liso y en forma cónica del esófago distal, con una apariencia en pico de ave, otros le llaman en pico de flauta, otros en punta de lápiz, esa estenosis filiforme, distal, cerquita del esfínter esofágico inferior. Y en la endoscopía nos excluye un tumor, pero para hacer la endoscopía primero tenemos que evacuar todo el contenido que hay en ese esófago retenido, se retiene ahí la comida, entonces primeramente tienen que limpiar, evacuar todo ese contenido ahí guardado, pues, para poder hacer la endoscopía y para excluir, ¿no? Si hay algún tumor estenosante que está produciendo. Bien, entonces, ¿cuál es? Hay un 5 o un 10% en que la calasia tiene alguna relación con el carcinoma. Hay 5 a 10, un porcentaje bajísimo, ¿no? Pero de todas maneras hay que tenerlo presente. Bien, acá tenemos una radiografía de tórax. Lo que señalan las flechas amarillas es el esófago completamente dilatado, y acá vemos el borde derecho del corazón, ¿ya? Acá tenemos un esófago, miren cómo con los restos de alimento ahí retenido, cómo se mezcla y tiene una forma caprichosa el vario. Miren, este es el esófago, bien dilatado, y acá vemos la disminución cónica, lisa, miren, y acá tenemos el esfínter distal, el esófago distal en forma de pico de ave. Cuando es más delgadito le llaman punta de lápiz o pico de flauta. Miren, este es una calasia ya maldita, ven, miren, parece una anaconda, miren, acá hay ondas terciarias, signos de lucha, porque quiere vencer esta estenosis, los signos de lucha. Y igual, miren, está ligeramente desplazado hacia la derecha. Y acá miren la disminución, ¿no? Distal, cónica, los bordes bien definidos, está pasando en bajo volumen el vario hacia el estómago. Acá se abrió un poco en la siguiente, miren, el paciente está de pie. Cuando está de pie, quizás el esfínter se abre un poquito, a diferencia cuando está echado, ¿no? Se abrió un poquito y está pasando, miren, está pasando. En otros es severa en la estenosis que pasa gota a gota hacia el estómago, el contenido del vario. Acá tenemos diferentes formas, es dos pacientes diferentes. Vemos, miren, acá está de pie, vemos acá cómo está avanzando, está venciendo la resistencia. Miren, no hay muchas ondas, ¿sí? Esto es aparte del contenido del alimento que ha quedado. Miren cómo forma, el contenido cómo engaña, ¿no? Parece imágenes de granularidad, pero no, ¿ya? Y acá está avanzando lentamente, son las famosas acalasias, acuérdense. Y acá tenemos, miren cómo el contenido de los alimentos guardados, retenidos, como dibuja falsas imágenes. Esta es una acalasia, ¿ya? Produce y acá vemos el afilamiento. En la siguiente vemos el afilamiento progresivo, disminución en forma cónica, ¿no? En pico
pico de flauta o en pico de ave o en punta de lápiz, ¿no? Y está ingresando lentamente el bario al estómago. Acuérdense que no usamos el doble contraste porque no es necesario. Si fuera el estómago, ahí sí, la patología si fuera en el estómago sí hacemos el doble contraste. Y ojo, el paciente en ayunas. Igual, las ondas terciarias también forman diferentes aspectos caprichosos. Por ejemplo, miren acá, tenemos un esófago sigmoideo, miren, parece un sigmoide, ¿no? De la calasia. Igual acá, miren, la estenosis del esfínter inferior, el borde bien definido, liso, y el adelgazamiento, en pico de flauta, en pico de ave o en punta de lápiz. La otra entidad, lo que les quería hacer que en la acalasia, acuérdense, como hay una estenosis del esfínter esofágico inferior por ausencia de los plexos de Auerbach, entonces está cerrado completamente el esfínter y eso indica que los ácidos del estómago no pasan al esófago, o sea que no, la acalasia no cruza un esofagitis, ¿ya? Eso es un dato importante. Vamos a ver la esclerodermia, que es una enfermedad del tejido conectivo. ¿Qué sucede en la esclerodermia? Este se produce por un trastorno de la musculatura lisa del esófago, que causa peristaltismo ausente o disminuido. La atrofia muscular es la responsable de la peristalsis de la falta de tono muscular, con una dilatación esofágica y la incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfínter esofágico inferior va a estar abierto. Y como va a estar abierto, ¿qué va a producir? Va a haber todo el ácido gástrico va a subir, ¿no? Y va a dañar el esfínter esofágico, va a dañar todo el sistema, va a dañar, ¿qué va a suceder? Una estenosis, y también es importante que estas esclerodermias, ¿no? En algunos casos vamos a encontrar una hernia hiatal. Por ejemplo, acá tenemos el esfínter permeable, miren, no deja pasar el contenido gástrico. Este es un esfínter complaciente, miren, permanece abierto, este es en el acalasia, permanece abierto y todo el jugo gástrico sube y empieza a producir un daño en este segmento, en el esfínter esofágico inferior. Produce una esofagitis por reflujo, una esofagitis péptica, y conforme va pasando la severidad, va produciendo una estrechez, va a producir una fibrosis, incluso se pueden encontrar úlceras, pequeñas úlceras, que incluso no puede ir también, ¿no?, a un esófago de Barrett, pero eso lo vamos a ver después. Acá vemos en este mismo paciente un esófagograma y vemos el esfínter esofágico inferior está abierto, ¿no? Y pasa completamente, todo el contenido pasa. Y miren, no hay peristaltismo, hay ausencia de peristaltismo. En algunos hay ausencia, como en otros podemos encontrar débil, las ondas se ven bien débiles. En este caso lo vemos ausente, un esófago atónito. No tiene tonalidad, se pierde. La otra entidad son las hernias hiatales. La hernia hiatal es un trastorno caracterizado por el pasaje o la migración de una porción del estómago o de las vísceras abdominales hacia el tórax. ¿Ya? Acá tenemos un esquema. Vemos esta es la hernia hiatal. Una parte del estómago está pasando por el anillo y lo localizamos en el tórax. Este es el esófago. Bien. Vamos a... ¿Cuáles son las entidades? Las tres últimas entidades, esas son poco frecuentes, estas de acá. Mayormente la hernia hiatal tiene que ver mucho con la obesidad, la tos crónica, el estreñimiento, posturas como el doblarse con frecuencia o levantamiento constante de objetos pesados.
Y estas son poco frecuentes como las causas genéticas, tabaquismo y el estrés. Vamos a estudiar dos tipos de hernia hiatal por deslizamiento y hernia hiatal paraesofágica, aunque también hay otras. Bien, la hernia hiatal por deslizamiento es cuando el cárdias y parte del estómago pasan a través del hiato situándose en el tórax. Cuando tenemos este tipo de hernias por deslizamiento, vamos a encontrar más de 4 o 5 pliegues gástricos por encima del hiato. El 99% de estas hernias son de este tipo. Mayormente, las hernias por deslizamiento son las más frecuentes que las hernias paraesofágicas. ¿Y cuáles son las complicaciones de estas hernias por deslizamiento? La esofagitis, va a haber reflujo gastroesofágico. En cambio, en las hernias paraesofágicas el reflujo es casi nada. También otra de las complicaciones de estas hernias por deslizamiento es la presencia de úlceras marginales, estenosis y hemorragias. Todo se da en esa zona. En cambio, en la hernia hiatal paraesofágica, el cárdias permanece en su sitio habitual. A través de un hiato amplio pasa al tórax, la unión esófago-gástrica, como también puede pasar vísceras abdominales como intestino delgado, intestino grueso, el vaso, el páncreas, todo pasa y lo vamos a encontrar en el tórax. Como decimos, estas son poco frecuentes, más frecuentes son las hernias por deslizamiento. Acá tenemos dos estudios de esófago, estómago. Miren el estómago, y si nosotros nos podemos ubicar, miren acá vemos el hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo que se ve poco, y miren, esta es una hernia por deslizamiento. Miren, este segmento que estoy señalando es el estómago. Está en el tórax. Y acá tenemos, esta es una dama, la placa ha sido tomada de pie. Miren, acá vemos la sombra mamaria, ¿no? Y eso es una hernia, acá vemos todo el esófago, y acá está el hiato, y parte del estómago, miren, una parte está en la caja torácica. Esta es una hernia paraesofágica. Y acá es una hernia por deslizamiento, contamos 4 o 5 pliegues, encontramos, esta es porción del estómago, está en el tórax. Y acá vemos, esta es una hernia paraesofágica, vemos acá, apenas se logra ver el esófago, ¿no? Y a un costado vemos parte del estómago, está en la caja torácica. Acá hay un esquema donde tenemos acá, este es un cárdias patológico. Vemos la unión gastroesofágica o esófago-gástrica, amplia, miren, amplia, como que si estuviera abierta, pero no hay desplazamiento, o sea, no hay hernia. En este caso sí hay, esta es una hernia de tal por deslizamiento. Vean acá, la unión gastroesofágica por encima del diafragma, este es el diafragma, está por encima del diafragma, este es por deslizamiento. Esta es una hernia paraesofágica, ¿no? Donde la unión gastroesofágica está cerca del hiato y 1/3 o más del estómago puede pasar, ¿no? Pasa por encima del diafragma y se sitúa en el tórax. Y esta es una hernia paraesofágica crónica, podríamos decir, donde miren, ¿no? La unión gastroesofágica está cerca del hiato y la mayor, casi todo el estómago está dentro del tórax y también parte de las asas intestinales, todo jala, ¿no? Estas son rarísimas de ver. Y si el paciente la tiene, prácticamente el paciente está sintomático, no da ninguna sintomatología. Es lo que tuvimos un caso, un paciente con una hernia, no era deslizamiento, era una hernia paraesofágica, pero el paciente era un paciente de pasaba los 70 años, ya de edad, ¿no? Y él asintomático completamente, y fue un hallazgo. Entonces, el cirujano le había hecho para operarlo, pero si él no sentía molestias, ¿para qué operarlo? Y a esa edad, ¿para qué tocarlo? Y si se moría en sala de operaciones, ya por la edad se complicaba todo, mejor dejarlo así, ¿no? Porque no, el señor se sentía muy bien con su hernia y ahí mejor que quede, ni tocarlo. Bien. La otra entidad son las famosas estenosis esofágicas.
Las causas más comunes tenemos las inflamatorias y las tumorales. Pero para esto nosotros tenemos que reconocer cuándo estamos frente a una estenosis benigna y cuándo a una estenosis maligna. Las estenosis benignas son concéntricas, de bordes lisos, regulares, se confunden con la pared esofágica adyacente normal. En cambio, la estenosis maligna son excéntricas, contornos irregulares, tienen pequeñas ulceraciones, pequeñas nodularidades, y el margen de la lesión termina abruptamente, ¿no? Entonces, es fácil de reconocerlo, estas estenosis benignas de las estenosis malignas. ¿Cuáles son las causas de estenosis difusa del esófago? Son varias las causas, aquellas causadas por lesiones cáusticas, como la esofagitis alcalina, por ácidos, esofagitis por reflujo, las lesiones inflamatorias, por ejemplo, la moniliasis herpética o la Candida albicans, aquellas producidas por lesiones físicas como una intubación nasogástrica. Hay pacientes que tienen su zona nasogástrica 3, 4, 5 meses ahí, ni siquiera le cambian, y si le cambian, sigue con su zona. Entonces, estas producen, cuando le sacan, el paciente ya se hace dependiente de la sonda, entonces si se lo sacan, ¡pum!, se produce la estenosis. Lesiones térmicas también se ve, ¿no? Y en la radioterapia, si no se protege la zona, ¿no? Entonces no se protege con plomo la zona vecina que va a recibir radioterapia, entonces el esófago se va a fibrosar. Entonces es una causa de estenosis. Y la quimioterapia, y también las neoplasias, que es ese de cajón. Hablando de la esofagitis cáustica, ¿no? Se trata de la ingesta de agentes corrosivos. Estos agentes pueden ser ácidos y álcalis. ¿Qué pasa con los ácidos? Cuando el paciente, mayormente son damas que hemos recibido en el hospital, casi todas son damas, intento de suicidio porque el novio la dejó, el novio le sacó la vuelta, entonces así, todas son jovencitas. Entonces, ¿qué pasa? Ingieren estos agentes corrosivos, y ¿qué va a producir en el esófago? Los ácidos producen necrosis por coagulación. Entonces, como hay una coagulación, eso limita que el ácido penetre a las demás capas del esófago, o sea que lo protegen algo, esa necrosis por coagulación. ¿Y cuáles son los agentes? El ácido clorhídrico, sulfúrico, oxálico y el nítrico. ¿Y qué pasa con los álcalis? Cuando el paciente ingiere agentes corrosivos álcalis, entonces, ¿qué pasa? Estos disuelven los tejidos esofágicos, disuelven completamente e invaden todas las capas del esófago, entonces el daño es exquisito, es evidente. Entonces, ¿cuál es el más agresivo? Los álcalis. Por ejemplo, tenemos la lejía, sal de soda, detergentes, carbonatos y otros tantos. ¿Qué afecta? La boca, la faringe, el esófago y el estómago. ¿Ya? Pero todo eso depende, la gravedad depende también de, de varias cosas, varias condiciones. La naturaleza del cáustico, si es ácido o alcalino, la concentración y la viscosidad, si lo ha tomado frito o si ha sido más gaseosa que el ácido de la carie, entonces el daño es menos, ¿no? Si lo toma purito, entonces no hay problema, entonces es evidente el daño. La cantidad ingerida, si es 2 gotitas, un vaso entero, o toda la botella, entonces ahí estaría muerto el paciente. El tipo de contacto con la mucosa, y es importante, cuánto tiempo lo ha tenido. A veces tienen en la boca y como que empieza a quemar, pues lo botan. Entonces con la gota pasó una gotita al esófago. ¿Ya? Entonces también eso es importante tener en cuenta cuando el paciente ha ingerido estas sustancias corrosivas. Vamos a encontrar una fase aguda. Acá los pliegues del esófago están festoneados, que se pierde los pliegues, incluso a veces el grosor en algunos se ve, en otros se pierde, ¿no? Hay bordes irregulares, hay una atomía esofágica, puede haber estenosis de acuerdo, ¿no?, a la cantidad, a la concentración de la sustancia. Podemos encontrar las ulceraciones superficiales. No será en el momento, pero conforme pasan las horas o los 2 días, entonces vamos a encontrar ulceraciones superficiales y profundas y va a haber una aperistalsis. Radiológicamente, en estos casos, nosotros usamos, la paciente a veces no puede ni pasar la saliva, entonces usamos sustancia hidrosoluble, ¿no? Sustancia hidrosoluble. Y este estudio se hace en la fase crónica de fibrosis o
de esclerosis retráctil. Esto se hace en la fase aguda. Esperamos la fase que está, ya más o menos está fibrosando la mucosa del esófago. Acá tenemos diferentes pacientes, ¿no? Que han ingerido sustancias corrosivas y acá todavía se mantiene el calibre. Acá disminuye completamente y acá se forman cortes, pequeñas sucesitas del cristal y el contraste está pasando de esto. Este otro caso es una paciente, el daño no ha sido tan severo, al menos, y hay formas distantes, hay disminución del calibre aquí, y acá está el desprecio, o sea que acá el daño no ha sido tan severo. Miren, acá se ve con las justas y bordes espinados, la mucosa completamente se ha dañado, se han quemado, sí, y acá también tenía su bordes espinados. Este es el mismo paciente. Acá tenemos, por si acaso todas son damas. Miren acá forman pseudo divertículos, miren, ya ha dañado la mucosa, parece que fuera un varices esofágica, hay que hacer el diagnóstico diferencial, cuando uno no lo hace el estudio y no conoce el paciente. ¿Ya? A veces nos ponen la placa, ¿qué es? No hay que hacer el diagnóstico diferencial, por si acaso, ¿ya? Pero estos son pacientes que han ingerido sustancias progresivas. Acá vemos, miren, el tratamiento, los y lo hacemos con sustancia hidrosoluble. Acá, por ejemplo, es una secuela, ¿ya? Acá ya se hizo la fibrosis, ¿no? Y acá, de acuerdo al médico tratante, puede empezar a hacer pequeñas dilataciones para ver si esta estenosis se abre un poquito, ¿ya? Cuando es severa el compromiso, el cirujano hace una derivación, pone una asa delgada o una asa gruesa y reemplaza el esófago dañado. Vamos a entrar a lo que son las esofagitis por reflujo. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Estos hallazgos radiológicos los hacemos con el esofagograma a doble contraste y vamos a encontrar la presencia de formación de pólipos inflamatorios. Los pliegues están engrosados mayores de 3 milímetros, hay un aspecto granular de la mucosa, hay erosiones de la mucosa y la presencia de finas ulceraciones. Y encontramos, de acuerdo a la severidad, estas estenosis que pueden ser asimétricas y hay una rigidez, hay una ausencia del peristaltismo. Y también, como dice, la ausencia del peristaltismo se presenta anormalidades en la motilidad. Acá tenemos, miren, este es un isótopo a doble contraste y acá vemos una imagen radioluz, que también te señala la fecha. Este es un esofagitis por reflujo gastroesofágico, es un pólipo inflamatorio. Este es un pliegue solitario engrosado por parte del cardia, porque se dirige hacia el esófago. Acá tenemos, por ejemplo, miren, acá tenemos úlceras de estrella, pillada, úlceras lineales, y acá tenemos la gente bien, la fina es maligna. A ver, un momentito. Acaba de haber una saculación. ¿Ya me escuchan? Una saculación. Hay engrosamiento de la pared y con un aplanamiento. Y acá vemos una estenosis en anillo. Bien. Acá vamos a ver. Esto es también se asocia con un reflujo gastroesofágico. Miren, estas imágenes de adición en toda la pared son pseudodivertículos, sedentarios que se pueden encontrar en un esófago causado por un reflujo gastroesofágico. Bien, la otra entidad es causada por una esofagitis inflamatoria
gérmenes oportunistas. Estos gérmenes oportunistas tenemos la Candida albicans. Es un hongo saprófito porque normalmente habita la cavidad oral. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando hay una baja de defensas? ¿Qué pasa cuando el paciente está recibiendo quimioterapia, radioterapia, o es un paciente con SIDA, es un paciente completamente venido a menos, le baja la defensa? ¿Qué pasa con estos hongos? Empiezan a proliferar, forman capas en la cavidad oral, capas blancas. De acuerdo a la invasión, estas no solamente quedan en la boca, sino que van invadiendo la faringe, el esófago, el medio intestinal, incluso puede llegar al estómago, a veces llegan a las asas intestinales. Pero lo vamos a localizar esta cantidad en el esófago. Entonces, vamos a varios. Las placas van a estar pegadas y el capa más avanzada es planas, piedras que están en el río, en el mar, y dentro de la ciudad va limando, va dando nada, ¿cierto? Fue el audio. ¿Ya? Ahora, ¿estamos? Sí, doctora, gracias, disculpe. No tienes de qué. Estoy de hambre, todavía no almuerzo. Bueno, acá lo que estoy señalando, miren, ese es un esófago, miren, es una esofagitis por Candida albicans, vemos múltiples defectos de represión, ¿no? Con áreas nodulares, miren, ¿ya? En este otro vemos bordes esticulados y un incremento del diámetro. En algunos segmentos vamos a encontrar el diámetro del esófago dilatado, otro normal, entonces bordes esticulados y finas úlceras, finísimas úlceras, muy diferente al defecto de represión que se da dentro de la luz del esófago. Y acá esta es una imagen, parece que fuera piel de serpiente, con la E, piel de serpiente, ¿ya? En este otro, miren, vean que no hay peristaltismo, casi en ninguno encontramos peristaltismo, hay una peristalsis, o el peristaltismo salente. Y acá vamos a encontrar, miren, completamente la candida ha llegado, originales del esófago, hay pequeñas úlceras. Aquí en esta radiografía que estoy señalando, así algo similar se ve en las varices esofágicas. No tenemos datos del paciente. Es el anillo de Chagas, un estrechamiento. Doctora, disculpe, no se le escucha. Ya. El anillo de Chasky es un estrechamiento anular inflamatorio. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha? Sí, mejor, doctora. Bueno, ya. El anillo de Chasky es un estrechamiento anular inflamatorio delgado de la porción distal del esófago, que mide de 2 a 5 milímetros de altura. No es canceroso.
El anillo tiene un grado variable de constricción, lo que ocasiona mayor disfagia. Para los sólidos, cuando tiene un diámetro inferior de 13 milímetros. Y este anillo de Chansky, como es una estenosis, ¿no? Puede ser sometido a dilataciones, ¿no? Para mejorar la disfagia. Otra cosita que tiene este anillo de Chansky es que se asocia con reflujo gastroesofágico y esofagitis péptica. Bien, acá tenemos el anillo de Chansky. Miren, este es el esófago con sustancia varitada y vemos acá, radiológicamente adopta un aspecto de característico, parece que fuera un diafragma de 1 a 2 centímetros de espesor y está situado en el esófago distal. Y tiene la morfología simétrica. Miren, sus bordes no están estenosados, no están engrosados, no hay imágenes de pequeñas úlceras, nada. Únicamente vemos el anillo a nivel distal del esófago. Igual lo vemos acá, ¿no? El anillo de Chansky, acá igual también. Bien. ¿Qué son las varices esofágicas? Son venas dilatadas en el tejido conectivo subepitelial del esófago. Las causas, vamos a encontrar 5 causas que motivan la presencia de varices esofágicas. Tenemos la hipertensión venosa portal, ¿no? Pacientes con cirrosis hepática, ¿no? Cursan con hipertensión venosa portal, es una de las causas más comunes, la cirrosis hepática. Una obstrucción del eje venoso esplenoportal, por ejemplo, pacientes con cáncer de páncreas, una pancreatitis. Malformaciones congénitas o trombosis portal. Las varices por hipertensión venosa portal, estas se localizan en el tercio inferior, se asocian con varices gástricas, o sea que hay sangrados. Las varices por obstrucción de la vena cava superior, estas se localizan en el esófago superior, ¿no? Y también le llaman varices cuesta abajo. Radiológicamente, ¿cómo vamos a encontrar, ¿no? ¿Cómo van a estar las varices? ¿Qué molestias qué datos vamos a encontrar a través del estudio contrastado con sulfato de bario? Vamos a encontrar pliegues engrosados, nodulares, serpinginosos, festoneados. Vamos a encontrar defectos de represión de tipo circoideo. Estos defectos se borran cuando el esófago se distiende. O sea, cuando el esófago está en fase de reposo, ¿no? Podemos leer estas imágenes, pero cuando ponemos hay que para hacer el toque, vamos a mirar estas imágenes que aparecen. Acá vemos pacientes con parálisis esofágica, una pérdida de los pliegues longitudinales, la mucosa está alterada, hay defectos, miren, defectos de relleno, múltiples y festoneados, áreas de estrechamiento de la luz esofágica. Para acá, miren, varices esofágicas, confunde con una ingesta de agentes corrosivos, miren, altera perfectamente. Ahí hay que ver el diagnóstico cuando no da suficiente. En relación a los tumores esofágicos, los tumores esofágicos, sobre ellos son los tumores especiales de neosarcoma, sarcoma de Kaposi, el tumor de células pequeñas, el linfoma y el melanoma. También es importante agregar que hay metastáticos que cáncer de mama puede dar metástasis al esófago, cáncer de pulmón o melanoma puede también dar metástasis al esófago. El carcinoma de esófago es frecuente en varones mayores de 50 años, ¿no? Y ahora se está viendo, ¿no? Gente joven, cáncer de esófago, pero no tan en alto porcentaje como el cáncer gástrico. El 90% del cáncer, el carcinoma esofágico, es de tipo escamoso o el lipoides. El 10% es el adenocarcinoma primario medio o distal. El 10% es el adenocarcinoma óptico. Dentro de la sintomatología del carcinoma de esófago, disfagia, baja de peso, factores de alto riesgo, por ejemplo, el esófago de Barrett, el alcohol, tabaco, causa radiación, estenosis de larga evolución. El adenocarcinoma del esófago
suele aparecer sobre una lesión conocida como de Barrett, afectando solo sobre una lesión conocida, ¿no? Acá vamos a mencionar algo sobre el esófago de Barrett. A ver, un momentito. Vamos a encontrar un montón de hallazgos radiológicos del carcinoma esofágico. Tenemos la imagen anular constructivo. Acá vamos a encontrar la imagen típica del corazón de manzana, ¿no? Es un compromiso de la luz. Ya, hay un compromiso de la luz, hay áreas de estrechez, bordes irregulares, presencia de áreas ulceradas, sin patrón mucoso reconocible. Prácticamente se pierde la definición de la mucosa esofágica. Ese es el patrón anular positivo. En la variedad coricoide, acá vamos a encontrar masas irregulares, forman ángulos agudos que están dentro de la que están en la pared de pintura. Estos al crecer pueden producir una obstrucción. Mientras no crezcan, se mantengan ahí, no pasa nada. El otro patrón es el infiltrativo. Este afecta la mucosa, forma áreas espinosas. Y la otra es la ulcerada, donde vamos a encontrar completamente un daño de las paredes y todas las capas del esófago. Acá tenemos un esquema de algunos de los patrones. Miren acá, hay un engrosamiento con bordes irregulares, estudiados, ¿no? Pues está invadiendo también parte de la pared del esófago. Acá vemos el famoso pólipo que está dentro de la luz intraluminal, y acá tenemos infiltrativo, va infiltrando los bordes, va disminuyendo el calibre, y acá tenemos la forma ulcerativa con áreas espinosas. Entonces, miren cómo daña esa zona. Y esta continuidad es abrupta, no es una estenosis benigna, es una estenosis maligna. Esta igual es una estenosis maligna, es cáncer. Acá tenemos diferentes formas. Este es el infiltrativo, miren como imagen de sustracción, bordes contornos irregulares, lados y de diferentes diámetros, integrado y está en el tercio inferior del esófago. Igual acá vemos la imagen de sana, infiltrativo. Acá también tenemos imagen de sustracción, que también tiene sus úlceras. Acá el famoso cáncer de esófago tiene en el tercio medio final, Pero no se escucha. paso brusco de lo normal a lo patológico, con pérdida del patrón mucoso. Miren, se ha perdido completamente el patrón mucoso, y de lo normal pasa en forma brusca a lo patológico. Eso es lo que lo diferencia de una estenosis benigna. Esta es una estenosis maligna. Y acá tenemos un cáncer bien avanzado, vemos que hay una sustracción, ¿no? Una masa polipoidea con una larga área de ulceraciones en toda la pared posterolateral del esófago distal. Y acá también vemos un cáncer avanzado, miren, ha distorsionado el calibre normal, un aspecto varicoso, y hay lesiones submucosas lobuladas, que está completamente comprometiendo el tercio distal del esófago. El esófago de Barrett, este es en honor a Norman Rupert Barrett, que es un cirujano que encontró en todos los pacientes que tenían reflujo gastroesofágico, encontró una metaplasia columnar progresiva del esófago, secundaria a una esofagitis crónica por reflujo. Tiene naturaleza premaligna, puede relacionarse con un carcinoma in situ o un adenocarcinoma invasor del esófago. Dentro de los hallazgos radiológicos vamos a encontrar una estenosis esofágica, una hernia hiatal que lo acompaña,
el reflujo, que produce un engrosamiento de los pliegues de la mucosa. Podemos encontrar áreas de ulceración y un patrón reticular de la mucosa esofágica. A veces cuando se hace el esófago al doble contraste, podemos encontrar algunos de estos datos o hallazgos radiológicos, no todos, pero es muy importante porque a veces la radiografía, el doble contraste no nos da mucha información. Más bien quien nos ayuda al diagnóstico de demostrar el esófago de Barrett, ¿no? Es la biopsia endoscópica. Es más certera que el esofagograma varitado. Eso es importantísimo, porque todos los pacientes que cursan con reflujo gastroesofágico, ellos tienen la obligación de hacerse, aunque sea una vez por año o cada 6 meses, su endoscopía. Porque si están con reflujo, ellos pueden hacer el esófago de Barrett. Y en la endoscopía, como le hacen la biopsia, entonces ellos a través de la biopsia, a través de esa muestra que se toma y se envía a hacer un estudio citológico, entonces si se diagnostica el esófago de Barrett, entonces tiene que tener tratamiento, porque acuérdense que van de la mano con un adenocarcinoma invasor del esófago o un carcinoma in situ. Acá tenemos el esófago de Barrett en tres casos, donde vean, miren, acá hay una constricción como anillo en el esófago medio. Aparte vamos a ver, ¿no? La mucosa, esta mucosa, miren en patrón reticular por debajo de la constricción. Vemos acá alteración, completamente alterada los pliegues longitudinales. Y acá vemos otro, también es un paciente con esófago de Barrett, pero miren en la parte inferior no se ve muy diferente a este caso, pero debutó con un pequeño nicho ulceroso. En este otro paciente vamos a encontrar el anillo esofágico medio, ¿no? Y acá el patrón reticular, miren, grosero. Y acá es otro caso, miren, vamos a encontrar, el paciente está de pie, está ingiriendo, deglutiendo, el contraste está pasando y acá vemos una estenosis. Esta es otra forma de demostrar radiológicamente el esófago de Barrett. Dentro de los tumores benignos tenemos los intraluminales que están dentro de la luz y los que están pegados a la pared, o sea, los intramurales. Los intraluminales tenemos los pólipos, y estos microscópicamente se dividen en fibrovasculares, lipomatosos, fibrosos, inflamatorios. Y el otro, dentro de los intramurales tenemos, aparte de los pólipos, tenemos los papilomas. Y los intramurales, vamos a mencionarles el leiomioma, que es el más frecuente. Mencionamos también los quistes de duplicación, es un bajo porcentaje, los hemangiomas y los tumores de células granulosas. En relación al papiloma, que es una masa benigna de la mucosa intraluminal, es un tumor epitelial, es raro y está formado por una masa fibrosa rodeada por epitelio escamoso. Son pequeños y sésiles, pueden multiplicarse. La localización se da en el tercio distal del esófago. La clínica es disfagia, dolor retroesternal y baja de peso. Algunos autores consideran este tumor papilomatoso, ¿no?, como premaligno. Y eso ya se hace con la endoscopía con biopsia. Acá tenemos el papiloma intraluminal. Tenemos acá, miren, una placa, está pegado en la luz del esófago. Ese es un papiloma único. Acá tenemos, es un papiloma esofágico gigante, miren cómo altera completamente y sobresale, ¿no? Acá tenemos una papilomatosis esofágica. Bien. Dentro de los tumores intramurales, que habíamos mencionado varios, únicamente voy a coger el leiomioma, que es más frecuente, ¿ya? El 50% de estos pacientes, casi la mayoría son damas, el 50% son asintomáticos, no sienten nada. Y cuando el médico les pide un estudio para ver, porque a veces no son las molestias en el esófago, son molestias gástricas, y se da con el diagnóstico de que tiene un leiomioma en el esófago, ¿no? Pero el otro 50% de estos pacientes tienen disfagia, dolor retroesternal, pero la característica de este leiomioma es que no causa hemorragia, como otros tumores. Y la forma donde se da con mayor frecuencia es en el tercio inferior, y como sabemos es de localización intramural en un 97%, y está compuesto por bandas de células de músculo liso.
Radiológicamente vamos a encontrar que es un tumor submucoso, que visto de frente tiene un aspecto polipoide. Y de perfil se ven como defectos de represión de bordes lisos, semicirculares u ovoides. El borde superior e inferior del tumor de leiomioma forma un ángulo recto o ligeramente obtuso y puede llegar a tener un tamaño de 3 a 5 centímetros de longitud. Estos tumores leiomiomatosos o intramurales tienen una característica, una peculiaridad importante, porque cuando se está haciendo el esófagograma doble contraste, vemos que en el tercio inferior, ¿no? En el mediastino, se acompaña con una tumoración blanda, dependiente del mediastino. Esa es una característica de estos leiomiomas. A veces uno no les da importancia, ¿no? Únicamente uno pone el foco, el estudio, en el esófago, pero nos olvidamos del mediastino. Si hacemos un estudio amplio de esófago y mediastino, vamos a encontrar efectivamente esa masa de partes blandas en estos tumores llamados leiomiomas, que son benignos. Miren acá, ustedes ven, miren, los bordes son bien definidos, no pareciera que fuera, por eso la característica es que es un tumor benigno, no es maligno, miren, un maligno no actúa así. Está produciendo una muesca bien definida, un engrosamiento, como si fuera una masa que está comprimiendo de afuera hacia adentro, pero no, como decimos, es intramural, es submucoso. Acá vean, acá está lo que les decía, la masa en el mediastino, esta es la masa, entonces siempre se acompaña, donde está el leiomioma está la masa mediastinal. Vamos. Vemos acá, esta es una dama también, yo venía con el diagnóstico endoscópico de tumor benigno, leiomioma, y querían ellos demostrar por imagen. Entonces, estudio y acá vemos la imagen de sustracción. En este mismo paciente vemos acá, pareciera, ¿no?, que fuera un cáncer maligno, esos agresivos que están produciendo úlceras, pero es el mismo paciente y con el diagnóstico de leiomioma. Bien, chicos, gracias. Gracias, acá hemos terminado el tema sobre esófago. Ya el lunes vamos a completar con estómago. ¿Están escuchando?